Ok, vamos a entrarle a uno de los misterios más, pero más fascinantes de la ciencia. Es un enigma que, créanlo o no, tardó 70 años en resolverse y que ahora mismo está cambiando por completo las reglas de la biología. Y todo empieza con una pregunta que, pues, a primera vista parece sencilla. Imaginen una simple cadena. Piensen en un collar de perlas, algo unidimensional, sin chiste. ¿Cómo sabe esa cadena plegarse y convertirse en una máquina tridimensional perfecta, funcional y hacerlo en segundos? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, ese justamente es el famosísimo problema del plegamiento de proteínas. Y créanme, resolverlo fue toda una odisea. Ok, entonces, para empezar a descifrar este rompecabezas, lo primerito que había que hacer era entender las reglas del juego. O sea, ¿qué es lo que físicamente permite que esta cadena se doble de una forma y no de otra? Había que encontrar el instructivo. Y el primer gran eureka vino de nada más y nada menos que Linus Pauling. Él se dio cuenta de algo clave. La cadena de proteínas no es para nada como una cuerda aguada. No, es más bien como una cadena de bicicleta, formada por eslabones que son rígidos, son planos, y lo más importante, no pueden girar libremente. Esto, de entrada, ya limita un montón los movimientos que puede hacer. Ahora, lo verdaderamente fascinante es qué pasa cuando estos eslabones planos se conectan. Resulta que de forma casi mágica empiezan a formar patrones súper estables y repetitivos. Los dos más famosos son la hélice alfa, que es como una espiral perfecta, y la lámina beta, una estructura más extendida pero súper resistente. Básicamente, estos son los ladrillos o los legos con los que se construyen casi todas las proteínas del universo. Ok, ya tenemos reglas. Pero ojo, el número de formas en que teóricamente se podría doblar la cadena sigue siendo astronómico. El siguiente problema era darse cuenta de que la gran mayoría de esas combinaciones en la vida real son imposibles. Los átomos simplemente chocarían entre sí, es como intentar doblar el codo para el otro lado. No se puede y punto. Y justo aquí es donde entra en escena G. N. Ramachandran, con una idea que fue de verdad genial. Lo que hizo fue crear una especie de mapa. Un mapa que te dice exactamente qué ángulos están permitidos entre los eslabones y cuáles están totalmente prohibidos. Este mapa, el diagrama de Ramachandran, fue una revolución. ¿Por qué? Porque de un plumazo eliminó un universo de posibilidades incorrectas y les dijo a los científicos, miren, tienen que gustar aquí, en estas zonas permitidas. Muy bien, ya entendemos las reglas del movimiento, el cómo. Pero ahora viene el por qué. ¿Qué fuerza, qué motor invisible hace que la proteína se pliegue justo de esa manera tan específica y no de 1000 otras? La clave resulta está en algo llamado el paisaje energético. Y aquí, Christian Anfinsen nos dio una pieza fundamental del rompecabezas, que por cierto le valió un premio Nobel. Él demostró algo que cambió el juego. Toda la información, el instructivo completo, ya viene escrito en la propia secuencia de aminoácidos. La proteína no necesita ayuda externa, se pliega solita. Y lo hace por una ley básica de la física. Todo en el universo tiende a buscar su estado de menor energía. Piensen en una pelota en una colina. Siempre va a rodar hacia abajo, buscando el punto más bajo y estable. Lo mismo le pasa a la proteína. Pero esto nos mete en un problemón, una contradicción gigantesca que se conoce como la paradoja del Levinthal. Piénsenlo. Si la proteína tuviera que probar al azar todas las formas posibles para encontrar esa de menor energía, el proceso sería absurdamente lento. De hecho, tardaría más tiempo que la edad misma del universo, literalmente una eternidad. Y sin embargo, sabemos que en la realidad lo hacen en microsegundos, en una nada. Entonces, ¿cómo es posible? Claramente la búsqueda no es al azar. Algo más está pasando. La solución es, francamente, elegante. Resulta que la proteína no está buscando a ciegas en un terreno plano. No, está deslizándose por un paisaje de energía que tiene forma de embudo. Cada pequeño doblez la lleva un poquito más cuesta abajo en energía, como si se deslizara por las paredes del embudo, guiándola de forma súper rápida y directa hacia el único punto en el fondo. Y ese punto es, precisamente, la estructura final correcta. Y para que nos demos una idea de qué tan eficiente es este embudo, vean esto. El primer paso del plegamiento, formar una pequeña hélice, tarda entre 20 y 70 nanosegundos. Es una velocidad que es difícil hasta de imaginar. Es la prueba definitiva de que este proceso no tiene nada de aleatorio. Está increíblemente optimizado por la naturaleza. Ok, teníamos toda esta teoría increíble, pero por décadas, pasar de la teoría a la práctica, o sea, predecir la estructura con solo ver la secuencia, seguía siendo un reto brutal. El progreso se sentía estancado.
Y de repente llegó algo que lo cambió todo. Una herramienta que nadie vio venir con tanta fuerza, la inteligencia artificial. Y si vemos la línea de tiempo, la historia se cuenta sola. Tuvimos los descubrimientos clave de Pauling, de Ramachandran, de Anfinsen en los 50, 60, 70 y después un silencio de casi 50 años de avances lentos, muy sufridos. Esto nos deja clarísimo lo endemoniadamente difícil que era el problema, hasta que la IA pateó la puerta. Y aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. AlphaFold 2 ya había sido un bombazo, porque podía predecir la estructura de proteínas individuales. Pero lo de AlphaFold 3, eso fue un salto cuántico. Ya no predice solo una pieza, ahora puede predecir cómo interactúan todas las piezas juntas. Proteínas con ADN, con ARN, con otras moléculas. Es pasar de predecir cómo se ve un engrane a predecir cómo funciona toda la máquina completa. Y la pregunta del millón es, ¿cómo lo hace? Bueno, usa una técnica llamada difusión generativa. Imaginen que la IA empieza con un caos total, una nube de átomos revueltos y sin sentido. Y entonces, la IA, que ya se aprendió de memoria todas las reglas de la física y la química, empieza a limpiar esa nube. Poco a poco le quita el ruido, lo que no tiene sentido, y va esculpiendo el caos hasta que, al final, emerge la estructura tridimensional, perfecta y precisa. Así que con esta herramienta tan poderosa, pareciera que esa búsqueda de 70 años por fin terminó. Ya podemos saber la forma estática, la foto de la proteína. Pero ya sabemos cómo es la ciencia. En cuanto se resuelve un gran misterio, inmediatamente se abre la puerta para uno todavía más grande. El camino recorrido ha sido larguísimo. Empezamos con reglas rígidas y mapas en 2 dimensiones. Pasamos a entender paisajes de energía abstractos y terminamos con una inteligencia artificial que nos da la geometría atómica casi perfecta en cuestión de horas. Es, sin duda, una de las grandes sagas de la ciencia moderna. Y esto nos deja en el umbral de la siguiente gran pregunta. Ya tenemos el plano de la máquina, la foto, pero ¿podemos predecir la película? ¿Podemos predecir cómo se mueve, cómo actúa, cómo vive? El reto de la estructura estática parece resuelto. Ahora comienza el de la biología dinámica.